presento, claro que lo conocen, ¿no? Alfredo Ajip, él es sacerdote agustino, experto en teología y liturgia por la Universidad San Anselmo de Roma y actual director espiritual del Colegio San Agustín de Chiclayo. Él nos va a compartir el tema de las claves de lectura del Evangelii Gaudium para renovar nuestra pastoral juvenil y familiar. Por supuesto, aplicado a colegios y parroquias. Alfredo, eres coanfitrión, así es que puedes compartir pantalla si tienes alguna presentación. Gracias, Alfredo. Bien, Giancarlo, gracias. Son 7:15, ¿verdad? ¿Hasta qué hora sería? Me dijiste más o menos para ubicarme, pero no voy a hacer que... Sí, podría ser hasta las 8. Pues, tranquilo. Bastante generosidad, hermano. Ya. Muy bien, qué gusto, hermanos, saludarnos, encontrarnos a través de esta plataforma. Así que vamos a iniciar. Yo no sé cuántos de ustedes tendrán su documento, si acaso, y si no, pues pueden adquirir por ahí, lo pueden imprimir, lo pueden bajar o ya todo se hace en internet, en computadora ahora, ¿no? El documento es Evangelii Gaudium, ¿no? Que realmente, como decía el padre Giancarlo, ¿no? Giancarlo decía que era un documento programático, ¿no? Es un documento, una hoja de ruta, diríamos, del Papa Francisco. Bien, entonces voy a compartir estas diapositivas porque si no el trayecto me pierdo. Bien, entonces, muy bien. Entonces, vamos a compartir algunas claves de lectura sobre la evangelización en la Evangelii Gaudium, que es este documento del Papa. Una pequeña presentación del documento. Este documento, como bien decimos, es fruto de una reflexión sinodal. ¿Qué es un sínodo? Es la reunión de los obispos de un determinado continente en el cual tratan temas relativos a la iglesia, la situación de la iglesia en estos tiempos. Y entonces, en este sínodo, más o menos en el 2012, la reflexión, el contenido de la reflexión fue justamente acerca de la evangelización en estos tiempos, en el mundo actual, ¿no? Entonces, se celebró entre el 7 al 28 de octubre del 2012. Esta, pues, como bien lo hemos dicho, es la primera exhortación apostólica del Papa Francisco, ¿sí? Publicada el 26 de noviembre del 2013, terminado el año de la fe, justamente el día de Cristo Rey del universo, ¿no? ¿A quién se dirige este documento? Este documento está dirigido, naturalmente, como siempre el Papa lo hace, los pontífices, a los obispos, a los presbíteros, diáconos, personas consagradas, fieles laicos, ¿no? Y es sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual. Es un documento programático. ¿Cuál es el propósito? Exhortarnos. El Papa, a través de justamente el documento es exhortación apostólica,
El propósito del Santo Padre, el Papa Francisco, es exhortarnos a los fieles cristianos a esta nueva etapa evangelizadora, ¿sí? Para que no solamente los miembros de la jerarquía, los miembros del clero, nos dediquemos a la evangelización, sino todos los fieles laicos, todos los bautizados, ¿no? Es eso. Entonces, el contenido de este documento es el siguiente. Son cinco directrices, 5 rutas por las cuales el Papa Francisco quiere orientar la evangelización en su futuro pontificado, diríamos, ¿no? Ubicándonos en el 2013. Primero, naturalmente, hay una introducción. En la introducción es donde él habla ya de la alegría del evangelio, del anuncio del evangelio, ¿no? Y pero también es consciente, y él siempre al inicio hace un análisis de problemas actuales, ¿no? Sobre todo el individualismo, habla él, de un individualismo terrible que afecta no solamente la sociedad del mundo, sino también lo interno de la iglesia, ¿no? Lo interno de la iglesia. Y el evangelio, naturalmente, es una buena noticia que se debe comunicar. El bien no puede recluirse, debe naturalmente comunicarse. El bien es difusivo por naturaleza, se dice en filosofía. Entonces, y por eso es que el Papa Francisco ya desde aquí empieza con sus frases tan célebres, que sería bueno realizar un diccionario, ¿no? Acerca de sus frases célebres, de sus neologismos. Por eso habla desde este momento en adelante que el misionero o el evangelizador, ¿no? Debe evitar, ¿no? Esa cara de funeral, ¿no? Un verdadero evangelizador que está lleno de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, pues no puede estar triste. Tiene una buena noticia que anunciar, por tanto no puede estar triste. Y todos, dice el Papa, todos tienen derecho, tenemos derecho a esa buena noticia, a esa palabra del Evangelio. Luego, el primer capítulo habla de la transformación misionera de la iglesia, ¿no? Ahí se nos habla, pues, justamente del otro grupo de frases maravillosas, el verbo primerear, ¿no? Permítame usar este neologismo, ¿no? Este nuevo verbo, primerear, refiriéndose a la iniciativa de Dios en cuanto a su amor, ¿no? En cuanto a esa disponibilidad que tiene Dios para tener misericordia de nosotros, para mirarnos con cariño, para mirarnos con ternura. Él habla mucho de la ternura, el Papa Francisco. Así que en este primer capítulo, ¿no? Dice él cuánto deseara, ¿no? Que, digamos, que esta dimensión, que esta efervescencia evangelizadora lo transformara, que esta fuerza evangelizadora lo transformara todo, dice, ¿no? En el numeral 27, ahí, la iglesia puede llegar a reconocer costumbres propias, no directamente ligadas al evangelio. También nos habla entonces de reconocer. En el documento el Papa es súper duro al hacer una autoevaluación de sí mismo, del papado como tal, de la curia, pero de la iglesia en general. Y es un tremendo ejemplo para no tener temor cuando
digamos, a evaluarnos, a examinarnos si hay algunas prácticas que quizás ya han entrado en desuso, por tanto, no hay necesidad de utilizarlas, ¿no? Y al final dice el Papa, pues prefiero una iglesia accidentada, herida, ¿no? Manchada por salir a la calle, ¿no? Entonces, el primer capítulo habla de la transformación misionera de la iglesia, la transformación misionera de la iglesia. El segundo capítulo habla de la crisis, ¿no? De la crisis del compromiso comunitario, y eso lo sabemos nosotros. En estos tiempos es muy difícil hablar de compromiso, dificultades para comprometernos en toda área, ¿no? Sobre todo en el tema de familias, por ejemplo, el tema de matrimonio, qué complejo es, ¿no? Entonces habla de ese problema del sentido de comunidad, de que hoy existe en la sociedad una suerte de exclusión, ¿no? De falta de equidad o de inequidad. También hablan de secularización, de individualismo. También habla de la vergüenza de los pecados de algunos, digamos, miembros de la iglesia, sobre todo sacerdotes, ¿no? Ahí también habla de ello, ¿no? Entonces, por los pecados, los laicos, ¿no? Los laicos que en este tiempo también él constata que hay muchos laicos que podrían muy bien evangelizar, sin embargo sienten temor, dicen que no tienen tiempo, que se esconden, que no están formados, que esperan pues mucha formación para realizar el apostolado, la misión, de lo contrario no realizan la misión. Y el Papa dice, pues mientras te vas formando, vas realizando la misión, vas evangelizando, ¿no? Bien, entonces, pero también habla de la mundanidad espiritual. ¿En qué consiste la mundanidad espiritual? Cuando aparentamos vida cristiana, sin embargo, en nuestra vida no hay conversión, dice, ¿no? Aparentamos, incluso podemos tener prácticas cristianas, piadosas, misas y demás, ¿no? Sin embargo, no hay conversión. Ya el padre Jorge profundizará en ello el día de mañana. Entonces, habla de todo ello, de los derechos también, ¿no? Luego, en el tercero, donde me detendré un poquito luego, es el anuncio del evangelio, que es digamos, el corazón, ¿no? Juntamente con la introducción de este documento. Y justamente habla de la misericordia que es algo gratuito, inmerecido, ¿no? Justamente ahí habla también, como hemos hablado, mencionado hace un rato, de primerear. Él nos primerea con su amor, con su gracia, con su misericordia. También ahí habla del discípulo misionero. Todo discípulo es misionero. Entonces, y luego también respecto a los presbíteros, a los sacerdotes, los que tenemos esta responsabilidad de la liturgia, habla justamente también del cuidado de la homilía. Y bueno, también habla de los extremos, ¿no? Que no esperemos de ella un espectáculo, tampoco la improvisación, ¿no? Y luego habla de la predicación. La predicación, a diferencia de la homilía, sí es algo que lo puede hacer todo laico, ¿no? Todo laico, cualquiera lo puede realizar, ¿no? La catequesis, que no debe ser una, digamos, formación moral doctrinal densa, aburrida, que lo cual puede, digamos, a veces, ya hablando sobre los jóvenes, puede alejar incluso, ¿no? Entonces habla de esa profundización en el querigma, ¿no? En el primer anuncio. Y el cuarto punto, el cuarto punto también nos habla de la dimensión social, de la evangelización, ¿no? De los pobres, ¿no? Aquellos que viven en las periferias, aquellos que están al lado, al costado, ¿no? Hablando del
de aquel herido, ¿no? Del samaritano que atiende a aquel herido que estaba al borde del camino. También habla de otras víctimas, los niños por nacer, por ejemplo, ¿no? A las mujeres también, de la violencia, de los abusos y demás, ¿no? Los políticos. Y en el quinto, pues, habla, aquí es un capítulo maravilloso, habla de la evangelización con espíritu, que el evangelizador tiene que ser aquel que está envuelto en el espíritu, aquel que está impulsado por la fuerza interior del espíritu. Muy bien. Entonces, vamos a ir avanzando. Espero que podamos ir aprovechando este momento. Entonces, ahora lo anterior ha sido un poquito revisar el contenido, el índice de manera rápida, ¿no? Para que podamos entrar aquí en unas claves. Yo he identificado 5 claves que creo que nos pueden ayudar a entrar un poquito en el fondo de este documento y espero pues que sea de provecho, ¿no? La primera clave para poder, digamos, nosotros entrar a la lectura del documento de la Evangelii Gaudium, yo considero que es la línea eclesial, ¿no? En la línea eclesial del Concilio Vaticano II, ¿no? El documento recoge la reflexión de la iglesia conciliar y posconciliar, en la línea también de los sínodos latinoamericanos. Recordemos que después del concilio se celebraron muchos sínodos en América Latina, ¿no? A cargo del CELAM, la conferencia del episcopado latinoamericano, el CELAM, ¿no? Entonces, el documento de la Evangelii Gaudium justamente se circunscribe en este horizonte. No es algo que se le ocurrió al Papa Francisco, no es algo que en un buen día de meditación se le ocurrió, no. Es algo que entronca, digamos, con la tradición reciente de la Iglesia, especialmente del Vaticano II y también del magisterio latinoamericano, el CELAM, ¿no? De los sínodos que se han tenido en América Latina, y el último que se ha tenido es el sínodo de Aparecida, el 2007, ¿no? ¿Con qué documento principalmente entronca o se alinea del Concilio Vaticano II, se alinea la Evangelii Gaudium con la Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI, publicada en 1975? Entonces, también el Papa Francisco dice que él no pretende tampoco agotar en este documento todo lo referente a la evangelización. Él confía mucho en los fieles cristianos, en los evangelizadores, en la creatividad, Entonces, este documento, el documento de la Evangelii Gaudium, ha dado mucho que hablar a los teólogos y a los que se ocupan de teología pastoral, ¿no? Especialmente a un teólogo brasileño, Leonardo Boff. Él, justamente hablando de la Evangelii Gaudium, dice que este documento expresa una primavera eclesial, ¿no? Entonces, para justamente realzar la importancia de este documento programático del Papa Francisco. Este documento, entonces, es un despliegue del Concilio Vaticano II, está en la línea, está en el horizonte. Justamente
el vocabulario, mucho del vocabulario que encontramos en la Evangelii Gaudium es propio de los documentos sinodales latinoamericanos. Por ejemplo, ahí, en este documento, sobre todo en el 4º capítulo, encontramos mucho el término pobres u opción preferencial por los pobres. Justamente este término o esta expresión viene del de la reunión de obispos de Medellín en el año de 1968. Y también el término nueva evangelización es propio de ese sínodo, ¿no? La nueva evangelización. Y lo hermoso, lo maravilloso para nosotros es que la nueva evangelización, la opción preferencial por los pobres, con las dificultades que ha habido también en el ámbito teológico más adelante, con los impulsores de la teología de la liberación, es que en estos ambientes nuestros, en Latinoamérica, ha habido como una revolución evangelizadora, una renovación tremenda, a diferencia de otros continentes como Europa, ¿no? Conocen, bueno, muchos de ustedes conocen Europa. En Europa, ustedes se habrán dado cuenta que la evangelización propiamente se circunscribe casi, no siempre, siempre hay sus salvedades, ¿no? A un tema de santuarios, de peregrinaciones, a una religiosidad bastante tradicional que no compromete ya el corazón de las personas. En cambio, en Latinoamérica, la evangelización es mucho más, digamos, comunitaria. La evangelización se orienta más a esa, digamos, a la vivencia propia del elemento evangélico, ¿no? Recordemos, desde el Concilio Vaticano II, algo de lo que podemos decir que en América Latina surgió fueron las comunidades, las famosas comunidades de base, con sus pros, con sus contras, naturalmente, pero gracias a Dios ahora agradecemos muchísimo porque esas comunidades han sido un acierto. Recordemos que la iglesia nació en comunidades, comunidad de Corinto, comunidad de Roma, comunidad de Tesalónica, comunidad de Éfeso, etcétera, ¿no? Entonces, en América Latina justamente se han forjado, ¿no? O han nacido estas nuevas, digamos, fuerzas o impulsos para la evangelización. Mucho más todavía cuando el Papa es un latinoamericano, es un argentino, ¿no? Justamente él se consideraba que era un Papa venido de lejos, ¿no? De las periferias prácticamente, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos elementos, ¿no? Que el documento justamente entronca con esa tradición anterior, la tradición conciliar, la tradición de la iglesia en Latinoamérica, la tradición de la reflexión de los obispos en los distintos sínodos que se han tenido, Medellín, Santo Domingo, Puebla, Río de Janeiro, Aparecida últimamente. Entonces, son encuentros maravillosos que, en los que ha soplado sobremanera el Espíritu Santo. Se habla justamente de la Evangelii Gaudium como un ayornamiento del Concilio Vaticano II, ¿no? Dice aquí, o sea, podríamos tranquilamente, ¿no? Decir que la Evangelii Gaudium va en la línea de la Gaudium et Spes. ¿Qué dice la Gaudium et Spes en el número 5? La humanidad pasa de una concepción más bien estática de la realidad a otra más dinámica y evolutiva. Pasa de una realidad estática a una realidad dinámica y evolutiva. Qué interesante. Esto da esperanza, porque la iglesia de por sí, en su esencia,
es dinámica, es misionera, como diremos un poquito más adelante, ¿no? Entonces, y otro elemento que el Papa también tiene en cuenta es la descentralización del gobierno de la Iglesia. Él habla y resalta la importancia de las iglesias particulares. ¿Cuáles son las iglesias particulares? Pues las diócesis, las parroquias, que quiere darle cierta independencia, ¿no? Un poco más de independencia, porque él percibe que en el pasado tal vez no han tenido esa completa, esa suficiente autonomía para poder impulsar su evangelización, ser creativos, etcétera, ¿no? Entonces habla de esa saludable descentralización también, ¿no? Naturalmente todo esto que recorre todo el documento es la palabra discernimiento, siempre con discernimiento, nada de manera apresurada, nada de una manera pues que no se medite, que no se reflexione, ¿no? Entonces se abre esta posibilidad a las iglesias particulares, ¿no? Y a las comunidades eclesiales, naturalmente, ¿no? Él habla entonces de una iglesia, lo que espera él es una iglesia transformada, revitalizada, renovada, ¿no? A una iglesia en salida, otra frase maravillosa del Papa Francisco, una iglesia en salida, Evangelium, Evangelii Gaudium 5 nos dice lo siguiente, ¿dónde está? Nos dice por acá, por ejemplo, ¿sí? El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la cruz de Cristo, invita insistentemente a la alegría. Bueno, es un elemento, ¿no? La alegría también es otro elemento que sobresale en este documento, ¿no? Y luego, pues, hay una fundamentación de la iglesia en salida, en el número 5 de la Evangelii Gaudium, con distintos santos o personajes del Evangelio, concretamente de la Virgen María, ¿no? Bien, entonces, esta primera, digamos, clave, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En conclusión, vamos a decir que la Evangelii Gaudium se contextualiza dentro de un proceso más amplio de la Iglesia, de reflexión más amplia que viene desde el Concilio Vaticano II, pasando por Latinoamérica, los sínodos, etc. Bien. El segundo punto que nos ocupa es justamente el tema de la clave, el Evangelio como objeto de anuncio. El Evangelio no es, pues, a secas, un libro o una obra, ¿no? En cuanto a su materialidad, el Evangelio es una persona. ¿Quién es esa persona? La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios hecho carne, Jesucristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Evangelio es buena noticia que se encarna para nuestra salvación. Entonces, ¿cuál es el corazón del anuncio? ¿Cuál es el mensaje del misionero, del evangelizador? Pues el Evangelio, y el Evangelio es Cristo, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, podemos decir que el documento Evangelii Gaudium es un documento cristocéntrico. La primacía, digamos, que tiene no solamente en la Evangelii Gaudium, en todos los documentos, la palabra de Dios, sobre todo en estos documentos propiamente que nos hablan de la evangelización, de la misión, tienen una fundamentación bíblica muy consistente, ¿no? En este punto, justamente, Cristo es la fuente, ¿no? No puede haber evangelización, no puede haber, digamos, misión si no está Cristo en el centro, ¿no? Entonces, es cristocéntrico. ¿Qué nos dice ahí Evangelii Gaudium, el número
11 y nos dice lo siguiente. Cristo es el evangelio eterno, nos dice, ¿ven? Cristo es el evangelio eterno. No es un evangelio en el tiempo. No tiene una fecha de caducidad. No es que empiece en un momento y termine en otro momento. Cristo es el evangelio eterno. Es la buena noticia del Padre para la humanidad, para cada uno de nosotros. Y esa buena noticia, entonces, estamos también nosotros llamados a anunciar. No podemos callar lo que hemos visto y oído, dirán los apóstoles en los Hechos, en el capítulo 4, por ahí. Y es el mismo ayer, hoy y siempre. Recordemos también a nuestro padre San Agustín en las confesiones, ¿verdad? Cuando se convierte, tarde te conocí, oh hermosura tan antigua y siempre nueva. La persona de Cristo, el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? El alfa y la omega, el principio y el fin, ¿no? Hablando en el Apocalipsis, ¿no? Pero su riqueza y su hermosura son inagotables, ¿no? Por eso es que ese eje es el centro. ¿A quién vamos a llevar? No a nosotros. Ahí está el error de muchos evangelizadores, incluso de muchos de nosotros, los presbíteros o los misioneros, ¿no? Podemos equivocarnos sin darnos cuenta, podemos llevar a los evangelizados hacia nosotros y le quitamos la gloria a Dios o al Señor Jesucristo. Le quitamos, le robamos lo que a Él le corresponde. Nosotros somos servidores, los mensajeros, aquellos que anunciamos la buena noticia porque ya la hemos encontrado, ¿no? Entonces, Él es siempre joven y fuente constante de novedad, ¿no? En el documento Christus Vivit de los jóvenes, ahí se habla de Cristo joven de manera muy hermosa, ¿no? Cristo, el joven permanente. No tanto por la edad, porque, bueno, también la edad efectivamente implica, pero principalmente porque se tiene esa jovialidad espiritual, la presencia de Cristo, ¿no? Habla también, obviamente, de la iglesia joven, ¿no? En tanto en cuanto está al servicio de su esposo Cristo, ¿no? Bien, entonces, luego pasamos al segundo punto, que es la segunda clave, la tercera clave, perdón, de lectura de nuestro documento. Y es todo el pueblo de Dios anuncia el evangelio. Esta es, digamos, es un propósito que el Papa Francisco lo tiene en el fondo de su ser. Quiere lograr esto. Y si ustedes han estado atentos en muchos documentos y también en sus entrevistas o declaraciones, el Papa siempre tiene en los labios el término clericalismo. Y el clericalismo ha sido un lastre en la iglesia, en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos centrado, digamos, la evangelización solamente en los pastores de la iglesia, en el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos y los religiosos, qué sé yo, ¿no? Pero no les hemos dado, no hemos permitido, hemos sofocado ese ardor evangelizador y misionero en nuestros laicos, ¿no? Entonces, esta es la era de los laicos, ¿no? Todos los bautizados, por el hecho de ser bautizados, somos evangelizadores. ¿Por qué? El bautismo nos hace sacerdote, profeta y rey. Y como profetas estamos llamados a evangelizar, a llevar la palabra de Dios al mundo. ¿Bien? Entonces, ese mandato misionero de Mateo 28 del 19 al 20 no es solo para los apóstoles, no es solo para el Papa y los obispos, es para todo bautizado, es para todo bautizado. Y es importante que lo reflexionemos.
Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a observar todo lo que yo os he mandado, ¿no? Ese id y ese hacer es un mandato, el Señor a través de estos dos imperativos nos saca de nuestra zona de comodidad o zona de confort, como dicen actualmente, ¿no? Los que se encargan a la formación de líderes y eso, ¿no? Entonces nos saca de nuestra comodidad y nos lleva a la evangelización, al anuncio, ¿no? Entonces, un pueblo para todos, en el capítulo 3, ahí habla el Papa de que la iglesia es un pueblo para todos. Nadie puede estar fuera de ese pueblo. La iglesia es católica, es universal, está abierta a todos. Debe tener la puerta abierta a todo el mundo, ¿no? Sobre todo los sacramentos, ¿no? Un pueblo con muchos rostros. No puede haber discriminación. Tristemente puede haberse dado y puede incluso seguir dándose incluso dentro de la iglesia, ¿no? Y por tanto hablamos más que discípulos pasivos que se acomodan en una parroquia, en una comunidad, en un grupo de oración. Más que discípulos cómodos o pasivos, hablamos de discípulos misioneros. Por tanto, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, necesitamos cambiar el chip. Ya no estamos, digamos, formándonos para quedarnos y acomodarnos y aburguesarnos espiritualmente, sino para la misión, para ser misioneros. El Señor nos desinstala. De lo contrario, no es auténtica nuestro cristianismo, ¿no? Entonces, el Señor, bueno, también en cuanto a nuestro carisma, ¿no? Nuestro carisma es, tenemos la interioridad, tenemos la comunidad, pero el tercer elemento que a veces nos cuesta, y no todos lo interiorizamos del todo, ¿no? El apostolado. ¿Qué estoy haciendo yo como agustino? ¿Estoy viviendo los tres elementos? La interioridad, posiblemente, y que bueno, lo estoy cuidando. La comunidad, genial, si lo estoy haciendo. Pero el apostolado es el elemento tercero, ¿no? El que nos lleva al otro, a los demás, ¿no? Entonces, somos discípulos misioneros. Y se habla también que el misionero anuncia explícitamente al Señor, ¿no? Explícitamente al Señor. No podemos estar disimulando, ¿no? Yo anuncio a Cristo. Cristo está en mis labios, Cristo está en mi corazón, ¿cierto? Otro elemento que resalta el Papa, digamos, es esa misión hacia los más sencillos, ¿no? Hacia los más sencillos, muchos de ellos que justamente salen adelante por la piedad popular o la religiosidad popular. De manera sencilla, ellos han sido evangelizados y ellos a través de sus celebraciones, sus fiestas, sus aniversarios, sus procesiones, justamente celebran la fe, aunque de manera imperfecta, claro está, ¿no? Entonces, habla de la sencillez, de la piedad popular, ¿no? En donde los laicos, los bautizados, todos estamos llamados a ir a ese encuentro. Por tanto, el Papa Francisco, bueno, el Señor a través del Papa Francisco, nos habla que necesitamos ahora más que nunca salir de una pastoral de conservación a una pastoral decididamente misionera. Y esto toca carne porque nosotros muchas veces en nuestras parroquias vemos grupos y grupos, ¿no es cierto? Una pastoral instalada, ¿no? Eso no significa que eso dejemos de hacer, nuestras oraciones, nuestros rezos, ¿no? Sino que necesitamos darle el plus, que es ir a la misión, que es anunciar a los demás, y no debemos tener pues el miedo, ¿no? Y como ven ahí también la imagen, el laico, ¿quién es? Aquel que
digamos, anuncia el evangelio de Dios, el reino de Dios en el mundo, a través de su testimonio, de su vida, de su trabajo, de su integridad moral, ¿no? En estos últimos tiempos, con temas políticos, estamos un poco fastidiados, ¿no? Y la mayoría de ellos se debe a temas de corrupción y maldad, ¿no? Porque no hay, muchos de ellos seguramente son cristianos, son católicos, ¿no? Pero no hay coherencia en su vida y tal vez creen que su fe, su cristianismo es algo privado, ¿no? Pero en lo público no puedo actuar, no puedo, digamos, poner a Cristo, poner el evangelio, ¿no? Entonces el Señor, si queremos ser auténticos cristianos, aquí necesitamos ya entonces ir, digamos, diferenciando, ¿no? Es algo que dolorosamente nos hemos dado cuenta aquí, ¿no? Entre los católicos practicantes, católicos no practicantes, lo cual no debería existir, pero existe, ¿no? Bien. El cuarto elemento es la alegría del anuncio del evangelio, ¿no? Con la introducción justamente el Papa inicia aludiendo, ¿no? Digamos, a la alegría de anunciar el evangelio. La alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Una persona que va con Jesús no puede regresar, digamos, sin esa alegría. La Sagrada Escritura está bañada de alegría. La fuente está en el encuentro con Jesucristo. ¿Quién es la causa de la alegría entonces? Jesucristo. La alegría del evangelio. Y el Papa dice, sin reclamos, sin excusas, ¿no? Permitiendo que la alegría de la fe comience a despertarse en nuestro ser. Y eso se da en el interior. Eso se da en el interior, se da en el corazón. Y eso es por la transformación lograda del evangelio, ¿no? Vamos a leer, vamos a reflexionar para ir terminando ya estos puntos. Evangelii Gaudium 10 dice ahí, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Nuevamente nos recuerda, recobremos y acrecentemos el fervor, ¿no? El ardor. ¿Y dónde lo podemos hacer? En el fuego que es el corazón de Cristo. ¿Y cómo? A través de la oración diaria, a través de la Eucaristía, a través del amor. Porque sin ese combustible, si no acudimos a la fuente, ¿cómo podremos tener esa vitalidad? La dulce y confortadora alegría de evangelizar. Esa alegría uno recibe más cuando da que cuando hace lo contrario, ¿no? Incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. El Papa es realista. Tampoco, no es que sea un iluso. Sabe que hay, digamos, hay que luchar, ¿no? Bien. Y el último punto que quisiera compartir con ustedes es la típica frase del Papa Francisco, primerando la misericordia, sobre todo con los pobres, ¿no? Él habla de las periferias, que hay que salir a las periferias, ¿no? Los pobres, no necesariamente los pobres, dice, económicamente hablando. Sí, es un signo, es un gesto. No podemos mirar al otro lado cuando hay pobres a nuestro lado, ¿no? O cuando hay migrantes, también habla de los migrantes el Papa, ¿no? Necesitamos salir a las periferias, ¿no? Y él habla también, Jesucristo nació en una periferia, en la periferia del imperio, digamos, en Belén, ¿no? En un pesebre, ¿no? Y nosotros estamos llamados entonces a acudir, a socorrer a los pobres con la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí nos dice en el 24, vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva, ¿no? Entonces, recordemos también que el 2015 fue el año de la misericordia. Es como una aplicación de esta carta programática, de esta exhortación programática del Papa, ¿no? Entonces, y ha sido algo constante en su pontificado, el llamado a la misericordia, y que los evangelizadores, que los misioneros, no podemos ser otra cosa que
discípulos, mensajeros de la misericordia, ¿no? Bien, entonces yo creo que aquí nos quedamos. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Obviamente tengo muchas más diapositivas, pero por ahora creo que acá lo recortamos. Gracias que nos haya podido servir esta reflexión también.